Uso del polvo de caucho de llantas en pavimentos asfálticos. Los neumáticos no se descomponen. Cuando los neumáticos se amontonan en vertederos o depósitos de chatarra, pueden liberar sustancias químicas al aire, al suelo y al agua que alteran el ecosistema. El impacto de las llantas cada vez es mayor. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la ciudad de Costa Rica, donde en el año 2014 se recolectaron más de 163.011 llantas. Sin embargo, esta cantidad representa solo un poco porcentaje de lo que en realidad se desecha. Para poder procesar las llantas como componente de mezcla asfáltica es necesario conocer su composición. El caucho natural o sintético es el componente principal, el cual tiene un encorado de acero y fibra textil. La composición varía dependiendo del tipo de llanta y del fabricante, pero en general los porcentajes se acercan a los detallados en la siguiente tabla. Además, las llantas tienen una gran cantidad de componentes químicos, los principales se mencionan en la tabla 2. Existe una clasificación adicional que reúne los principales componentes de cuatro grandes grupos y fija límites de composición que dependen de la procedencia de la llanta, como se muestra en la siguiente tabla. Compuestos de extracto cetónico que va del 10 al 20%, el polímero que va del 40 al 55%, el negro de humo que va del 30 al 38% y finalmente la ceniza que va del 3 al 7%. En cuanto a la estructura de las llantas, estas están estructuradas en capas concéntricas que le dan las características de resistencia y flexibilidad requeridas. En esta figura podemos observar las capas que la conforman y los materiales de lo que está elaborado cada capa. Aquí tenemos la banda de rodamiento que está elaborada con un compuesto de caucho. Seguidamente el cinturón de acero multicapa que está fabricado de cordones de acero. Aquí tenemos el calandraje interior construido con un compuesto de caucho. Como cuarto tenemos el flanco elaborado también de un compuesto de caucho. En quinto tenemos el refuerzo de latón construido con nylon, arámida y un cordón de acero. Y en la séptima y séptima parte es el núcleo del talón que va compuesto de un cable de acero engomado. La estructura y composición de la llanta son factores que hay que considerar cuando se va a utilizar el caucho en pavimentos asfálticos. Para usar las llantas como aditivo o modificante en las mezclas asfálticas, se debe reducir el material a un tamaño de partícula entre 0,5 milímetros y 2 milímetros, según su aplicación. El proceso primario de la reducción de tamaño de la llanta es la trituración, que consiste en romper mecánicamente la llanta, retirando el acero por medio de un separador magnético o a través de un mecanismo extrusor. De igual manera, se debe separar la fibra, para lo que generalmente se utiliza una cinta basílica que separa la fibra por su masa y su textura. Los procesos secundarios para la reducción del tamaño de las partículas pueden clasificarse como proceso a temperatura ambiente y proceso criogénico. El proceso a temperatura tiene dos modalidades. La primera es por granulación y la segunda es por molienda. En ambos casos, el caucho se muele hasta tamaños controlados por tamices. El caucho obtenido por el proceso ambiental puede clasificarse según su tamaño como cortado, en astillas, en polvo y en mingas. El proceso inicia con la trituradora, que reduce el tamaño de las llantas en 2,5 centímetros aproximadamente. La siguiente etapa es el granulador, que disminuye el tamaño de las partículas a 9,5 milímetros más o menos. El acero se remueve magnéticamente y las fibras con una combinación de tamizadoras, vibratorias y tamices. Las siguientes etapas están dedicadas a una reducción del tamaño de partículas hasta 0,85 milímetros o menos, según esto lo requiera. El producto final dependerá de la cantidad de operaciones de molienda que se adicionen y si es necesario pulverizadores para obtener partículas entre 600 u 800 micrómetros. En cuanto al proceso de molienda criógeno, utiliza nitrógeno líquido u otros medios para congelar los trozos de llantas triturados hasta menos 60 grados centígrados y así reducir el tamaño de la partícula deseado, quebrando el material. La primera etapa corresponde a la trituración de la llanta. Los trozos se transportan a un túnel de enfriamiento. Cuando los polímeros de caucho alcanzan el punto de transición vítrea, se comportan como un vidrio. Entonces se envían las partículas a un molino de martillo, donde las partículas se rompen en gránulos de distintos tamaños y al mismo tiempo se liberan en las fibras de acero. El siguiente paso es el secado de los gránulos para después ser clasificados por su tamaño. El uso del caucho en los pavimentos flexibles.
La Asociación de Pavimentos de Caucho indica que este tipo de pavimento se ha utilizado en 40 estados de los Estados Unidos y en más de 25 países alrededor del mundo desde 1940. Esto indica que la adición del caucho en pavimentos asfálticos es una tecnología que se está fortaleciendo en el tiempo. Según la RPA, en Estados Unidos se reciclan alrededor de 10 millones de llantas en técnicas de pavimentación asfáltica. Tanto para la vía húmeda como para la vía seca, el objetivo es la reacción entre el caucho y el asfalto, la digestión del caucho en el asfalto, para lo cual se requiere temperaturas elevadas y un tiempo de digestión suficiente. El requisito anterior varía de acuerdo con la vía de incorporación que se utilice y con algunas otras condiciones que se deberá tomar en cuenta al seleccionar los métodos. Durante la interacción asfalto-caucho, las partículas de caucho absorben las fracciones aromáticas, por lo que aumenta el volumen alrededor del caucho, que se forma una capa blanda o gel que se desprende por efecto de la agitación. Durante este mismo proceso, el caucho se integra con el asfalto. Si la energía aplicada de agitación o temperatura es muy alta o prolongada, la partícula del caucho desaparece en el seno de la matriz asfáltica. En los materiales, al igual que en cualquier otra mezcla asfáltica, deben cumplir con ciertos parámetros de calidad. Existen varios manuales que describen los requerimientos para la utilización de asfalto y caucho y con diferentes técnicas. Es importante hacer énfasis que en cada manual determina las propiedades de los materiales y de la mezcla dependiendo de las características del proyecto, de la técnica que se utilizará y de las características de los materiales base. En cuanto a la caracterización del caucho, las principales características que se deben considerar según la guía para la fabricación de betunes con polvo neumático son: composición química, densidad aparente, granulometría, contenido de acero o materiales ferromagnéticos, contenido textil, contenido de impurezas y finalmente el contenido de humedad. Incorporación del caucho. Como se había mencionado anteriormente, el caucho se puede incorporar a la mezcla usando dos métodos: vía seca y vía húmeda. La vía seca consiste en la mezcla directa del caucho con los agregados antes de incorporar el ligante del mezclador. Se considera el caucho como una fracción más del agregado, o se puede sustituir una pequeña parte del agregado fino. En general se agrega entre un 1 y 3% con respecto a la masa del agregado, con tamaño de partículas desde 2 hasta 6,3 milímetros. El caucho se mezcla con los agregados calientes y se combina con el asfalto en el tambor mezclador a una temperatura superior a la convencional, entre 160 y 180 grados centígrados. En este método de la vía húmeda, el caucho se combina con el asfalto antes de ser mezclado con el agregado. Esto requiere de sistemas de alimentación del caucho, tanques de calentamiento y agitación, tanques de reacción y a veces tanques de almacenamiento. Es una técnica extendida alrededor del mundo que inicia en 1960. La adición del caucho por vía húmeda se ha distinguido en los últimos años con agitación y sin agitación. La primera se refiere al caucho adicionado al asfalto en el sitio de fabricación de la mezcla, y el segundo se refiere al asfalto con caucho fabricado por un tercero. Las condiciones de la vía húmeda con agitación se utilizan temperaturas de 175 y 200 grados centígrados y en tiempo de mezclado de 45 a 60 minutos. En cuanto a los beneficios que tenemos, podemos hablar de los beneficios ecológicos que provee la adición del caucho en el asfalto. También hay importantes beneficios en el desempeño de la mezcla asfáltica, de los cuales podemos mencionar los siguientes. El caucho aumenta el volumen del asfalto, lo cual permite envolver los agregados con películas más gruesas sin exudación. Además, se modifica la reología del asfalto, aumentando la flexibilidad y la resistencia a altas temperaturas. Se puede usar en mezclas tibias. En algunos casos se ha detectado la reducción de ruido. También se detectaron reducciones en los costos de los mantenimientos, y finalmente existe una amplia experiencia en el mundo con gran diversidad de las técnicas. En las limitaciones podemos encontrar las escasas fuentes de polvo de caucho, puede haber separación si se almacena sin agitación, se requieren de altas temperaturas de mezclado y compactación, es probable que se emitan olores y emisiones durante la producción y colocación, aumenta la viscosidad del asfalto, lo cual puede dificultar la trabajabilidad, y finalmente se deben implementar ensayos para la calidad del caucho en asfaltos. Finalmente nos hemos planteado dos preguntas. Lo investigado, ¿cómo podría implementarse en el diseño, construcción o mantenimiento de pavimentos? Sí se puede implementar, ya que justamente esa es la idea: la implementación del caucho de llantas en pavimentos flexibles. Realizado esto de la manera correcta, como se pudo acabar de ver en esta explicación,
Tiene un buen desempeño y funcionamiento con los pavimentos. La siguiente pregunta es, lo investigado, ¿cómo podría implementarse en una investigación o tesis local? Dado que el tema es muy novedoso, podría ser un tema bastante bueno para una tesis basada en diseño de pavimentos, que en este caso es una idea innovadora, ecológica y funciona perfectamente como materia para la construcción de pavimentos a base de caucho de llantas.